Bueno, este seminario lo he nombrado el Mejora las expectativas de recortes. Básicamente es eso lo que movió esta semana a los mercados. ¿A qué me refiero? Que el mercado está descontando que van a haber mayor reducción de las tasas de interés hace una semana. ¿Y por qué esto es importante y puede que sea tedioso? La tasa de interés actualmente nosotros tenemos que considerarlo como el coste del dinero. Mientras la tasa de interés sea más alta, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Incentiva el ahorro. Quiero poseer esa moneda. Generalmente, cuando el dólar está muy restrictivo, los inversores se van al dólar, las monedas emergentes sufren y vemos caída también en los mercados emergentes. Cosa que lo que busca el mercado es que caiga la tasa de interés, lo que hace que el dólar se debilite y haga condiciones más laxas en la economía mundial. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda hegemónica. Lina nos comentaba, esta semana estuvo lenta, pero van a ver que los niveles que nosotros marcamos, los niveles claves, estuvieron en línea, alcanzaron la zona objetiva. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos pocas noticias en una semana? Bueno, lo que sucede es que hay menos volatilidad o menos volumen, pero esto no quiere decir que los mercados no se van a mover. Cuando hay menos volumen, sucede mucho que solo se va hacia una dirección. Entonces tiende a tener menos caídas, menos movimientos fuertes. ¿Por qué? Porque no está la contraparte cuando hay gran volumen en los mercados. Entonces, cuando hay bajo volumen, puede pasar esto que pasó, que se extienda el índice y continúe con la tendencia que tenía, hasta que, como vamos a ver, en la visión semanal lleguen datos de gran relevancia, que, como digo yo, son datos de nivel 1 en la macroeconomía. Volvamos. ¿Qué es lo que pasó esta semana en Estados Unidos? Efectivamente, no tuvimos gran magnitud en la cantidad de datos, pero sí hubo un dato que generaba mayor análisis y mejores perspectivas en torno al recorte de tasas. Hablamos de las solicitudes de beneficio de desempleo. ¿Por qué este dato tiende a ser relevante? Principalmente porque es un indicador adelantado. Lo que nos dice las solicitudes de beneficio por desempleo es cuando llega una persona, solicita este beneficio por primera vez, es decir, un nuevo desempleado. Entonces, lo que nosotros decimos, esto puede ser un indicador adelantado, lo que puede mejorar la perspectiva del mercado laboral o empeorar. En este caso, tuvimos un fuerte repunte a 233.000. Entonces, estamos viendo cómo aumentaron desde los 209.000 a este nivel cercano de los 233.000. Entonces, vemos cómo este es el mayor incremento semanal desde agosto de 2021. Entonces, estamos viendo que los principales factores que dañaron fueron en los estados de California y Nueva York. Entonces, ¿por qué esto puede ser considerado positivo? Recordar, y siempre vamos a estar hablando, la Fed tiene doble mandatos. Se le exige mantener estabilidad en el empleo, mantener estabilidad en precio, y también hay otro mandato que es mantener la estabilidad en las tasas. Pero generalmente estas dos variables son las que nos enfocamos porque van a ser los argumentos para las tasas. Entonces, lo que sucede es que el mercado dice, hey, estoy viendo un deterioro en el mercado laboral y tú tienes dos objetivos. Uno, que es la estabilidad en precio y dos, la estabilidad del mercado laboral. Entonces, cuando empezamos a ver que se debilita uno dice, hey, quizás no tienes que solo centrarte en esto, porque podríamos tener una caída o recesión económica. Entonces, lo que hace esto es que, hey, no hay tantas probabilidades para que puedas mantener tu política monetaria restrictiva como lo veíamos hace una semana. Y es eso, todo se va moviendo en base a la expectativa. El mercado es el mejor indicador económico en donde vamos viendo que incorpora toda la nueva información. Por eso siempre digo, el mercado siempre está en lo correcto. Con la información que tenemos ahora, el mercado tiende a subir porque el mercado está descontando eso. Si empiezan a llegar noticias, ustedes pueden decir, hey, para quebrar los comercios real estate, hey, la deuda va a ser un problema. Bueno, eso de momento ya está interiorizado. Pero cuando salgan noticias que comiencen a ponderar más ese riesgo, bueno, la estructura de mercado cambia y el mercado va a incorporar esa nueva información. Entonces, ¿dónde está la magia del análisis? En las perspectivas a futuro, en ver con todos los escenarios actuales cuál podría ser el escenario más probable a futuro. Y es por eso que nosotros nos remitimos a la parte macroeconómica, fundamental y técnica. Así que eso por parte del lado de los empleos. John, que está consultando, recordad que tenemos un Telegram, puedes buscar en la descripción del video. Muy buenos días a todos.
esta semana para mí estuvo difícil. Sí, mira, de hecho vamos a verlo. De hecho, ayer hicimos un análisis intraday e indicábamos justamente eso, aquellos que tuvieron en nuestro análisis. "Ey, el Nasdaq está lateralizado, está mostrando muchos problemas. Veamos el SP500 que tiene una estructura mucho más limpia. Volvamos. Bueno, entonces, justamente lo que les comentaba, esta perspectiva en torno a la tasa de interés se está incorporando en los futuros de los fondos monetarios. ¿Qué hacen los futuros de los fondos monetarios? Rastrea el mercado de bonos, donde ven mayor probabilidad de recorte. ¿Cuándo se están descontando? Ahora en septiembre, siendo que hace algunas semanas atrás, cuando era lo más restrictivo, solo se descontaba en noviembre y ahora descuentan una y dos bajadas para 2024. Entonces, este es el escenario base con el que trabajamos esta semana, en donde vemos un aumento en la expectativa de recorte y esto ha beneficiado a los activos de riesgo. ¿Por qué? Porque, recordar, como vimos al principio, las tasas de interés son el coste del dinero. Si el coste del dinero baja, yo voy a incentivar el consumo. Entonces, en ese escenario, aumenta la probabilidad de que mi empresa pueda mantener los márgenes y los beneficios. Entonces, muchas veces ustedes van a ver ligado la macroeconomía con los mercados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una gran empresa, somos inversores de una empresa que nos gusta mucho, pero la macroeconomía, el contexto económico no acompaña a que mi empresa pueda mantener esos márgenes, bueno, se podría lastrar. Y eso pasa mucho en los países emergentes, en donde aquellos que invierten en países emergentes van a ver una gran volatilidad que no responde a la empresa per se, sino que responde a los factores macroeconómicos del país, producto de que esta alteración, este entorno macroeconómico perjudica las perspectivas a futuro de la empresa. Y siempre tengan en claro eso, el mercado juega con las expectativas a futuro. Bueno, acá Lina nos consulta sobre los bonos a 3 años. ¿Qué es lo que vimos en el mercado de bonos? Recordar, Estados Unidos puede emitir deuda con bonos del Tesoro. Los bonos más relevantes tienden a ser los bonos de 10 años, el de 2 años y el de 20, 30 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos preguntan, ¿qué se puede esperar con los resultados de bonos a 30 años? Tuvimos una gran demanda. Entonces, cuando hay mucha demanda de mi deuda, por ejemplo, soy Estados Unidos, quiero financiarme, saco la deuda. Y si veo que muchos otros países, muchos otros inversores, muchos otros operadores, agentes económicos compran mi deuda, lo que yo puedo hacer cuando tengo mucha oferta es negociar la tasa hacia abajo, producto de que hay mucha gente interesada en mi deuda y baja las tasas de interés a largo plazo. El caso contrario es cuando veíamos que Japón no estaba comprando la cantidad que solía comprar, cuando China también estaba reduciendo la deuda estadounidense, lo que hacía es que presionaba la tasa de interés al alza. ¿Por qué? Porque todo se mueve con esta ley de la oferta y la demanda. Si no estoy viendo comprador, tengo que ofrecer más tasa de interés y eso hace mi política monetaria más restrictiva. Volvamos. Espero haya sido claro ahí, Lina. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en el mercado? Y acá yo me remito siempre al consumidor. ¿Por qué al consumidor? Porque el consumidor representa 2/3 del PIB de Estados Unidos, el consumo. Muchas veces se habla que vivimos en sociedad consumista y es así. Es así, el consumo mueve la economía. ¿Por qué? Porque llega una gente, llega una persona, quiere gastar ese dinero, entra al motor productivo del país, esa empresa destina esos beneficios a inversión y empieza a crecer todo este ciclo. Pero cuando nosotros queremos mirar cómo está el consumidor, tenemos varias fuentes de mirarlo y acá nos ayuda mucho este gráfico de Real Investment Advance. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo están los ingresos? Generalmente el principal ingreso que tiene un consumidor es su salario. Entonces vemos que el ingreso real disponible está ahora por debajo de los niveles más bajos antes de la pandemia. Es decir, que ahora las personas están ganando menos que la pandemia cuando descontamos la presión inflacionaria. Entonces, muchas veces nos pasa que nosotros analizamos las ventas minoristas crecientes, pero cuando lo ajustamos a la inflación, nos dice, hey, sí, se está gastando más a nivel monetario, pero para consumir lo mismo. Entonces, cada vez se está viendo encarecido el coste de vida. Bueno, el ahorro, ya que era uno de los factores principales que se abordaba de este gran repunte que veíamos en la pandemia COVID y luego la resiliencia que mostraba los indicadores económicos de Estados Unidos. Bueno, vemos cómo justamente los estímulos fiscales, esto de que llegara un cheque a tu casa, aumentó el ahorro de todos los ciudadanos
pero actualmente están en un nivel más bajo en 10 años. Es decir, ese sesgo que teníamos en la pandemia, que generalmente los economistas decían que esto puede ser el factor de que tenga este escenario de resistencia a la economía estadounidense, bueno, ya no está. Ya no está ese exceso de ahorro. La deuda, es decir, cuando un consumidor ve que tiene problemas en su ingreso, ya no tiene ahorro, ¿a qué recurre? A la deuda. Utiliza su tarjeta de crédito y vemos que con los ingresos y ahorros limitados actualmente, los consumidores dependen de las tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para sostener su nivel de vida. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La deuda está creciendo por encima de las tendencias prepandémicas. Este nivel. Es decir, si nosotros estamos viendo que un consumidor está ganando por debajo de este rendimiento real que teníamos años atrás, no tiene ahorro y se está endeudando, bueno, ustedes pueden ver que se podría estar generando esta tormenta perfecta. Y cuando miramos el factor de riqueza, vemos que aunque los precios de los activos han aumentado, uno dice, pero bueno, los activos de los inversores estadounidenses están aumentando, vemos que el porcentaje de que posee los mercados tienden a ser muy limitados de la población. La población no tiene acceso a todos estos activos, no se invierte en el mercado de valores, por lo que no se está beneficiando de esta subida. Es justamente por esos labores que nosotros hacemos y le mandamos la información del mercado financiero, porque son pocos porcentajes de la población. Ya acá el top 1% tiene más de la mitad de su posición en el mercado. Y es eso lo que podría estar generando esa brecha, en donde el consumidor, ahora, general de Estados Unidos, solo ve estos tres cuadrantes y no ve este cuadrante de la inversión. Volvamos. Sí, sí, tenemos datos de Universidad de Michigan, lo vamos a estar cubriendo igualmente, así que no hay problema, chicos. Entonces, los resultados empresariales, ¿qué nos han mostrado los resultados empresariales? Hemos visto una dinámica que la empresa que no responde bien a los resultados, a la expectativa, son brutalmente vendidas, en donde veíamos caídas cercano al 20% en varias empresas, y aquellas empresas que sí cumplían, bueno, subían menos que el S&P 500. Entonces, vimos que la temporada del S&P 500, si bien fue eficiente, fue beneficiosa, estuvo por sobre la expectativa, vemos que aún hay datos preocupantes para 2024. Vemos que hay gran cantidad de titulares positivos, principalmente ligados a las empresas tecnológicas. Vemos que las estimaciones de beneficio para 2024 que se reportó por parte de la empresa se mantienen estables desde 2022. Es decir, estas perspectivas que hay en torno a los beneficios empresariales con ganancias previstas en $242 por acción. Es decir, ustedes pueden dividir este número por la capitalización que tiene el S&P 500 y van a tener el ratio PER del S&P 500. Las perspectivas de un crecimiento de ventas también se han mantenido sin cambio, lo que resulta extraño en un entorno de inflación del 3% al 3,5%. Este es un entorno que debiesen crecer las ventas y un crecimiento nominal del PIB superior al 5%. Además, los márgenes han colapsado. Estamos viendo cómo los márgenes de beneficio están tendiendo a la baja y las estimaciones de ventas no están mejorando en este entorno de resultados empresariales. Las ganancias proyectadas deberán revisarse a la baja si continúa este entorno, y esto va a plantear desafío para el mercado de acciones, ya que una caída en la ganancia podría provocar una disminución en los precios si los múltiplos se mantienen constantes. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que ver para que se mantenga un mercado laboral saludable? Que esto comience a revertirse. Si no, podríamos ver ajustes en los múltiplos, lo que llevaría a los mercados corregir. En Europa, aquí lo que hemos visto en Europa, el principal dato estuvo en las actas del Banco Central Europeo, donde vimos que expresaron una creciente confianza en las proyecciones económicas, señalaron que las expectativas de inflación permanecen bien ancladas, ya estamos viendo que mantienen su análisis, sin embargo coincidieron en que se necesitan más pruebas para asegurar que la inflación, básicamente dependiente de los datos. Pero los datos de precio acordados están en línea de la trayectoria a medio plazo y se observó un avance general en la inflación subyacente. Y acá viene el dato más importante de las actas que se publicaron el día de hoy. Se consideró de manera probable que el Consejo de Gobierno esté en condiciones de comenzar a aliviar las restricciones, es decir, bajar las tasas de interés en junio.
En la reunión de junio se espera que el Banco Central pueda bajar las tasas de interés y aquellos que siguen nuestro seminario podrán ver cómo nosotros indicábamos hace semanas atrás que Europa está viéndose con un atractivo a nivel técnico y a nivel macroeconómico. Es decir, vuelve a unirse estos factores de probabilidad. Entonces, con los datos entrantes como principal indicador del nivel de restricción, una gran mayoría de los miembros acordaron mantener las tasas inalteradas, la decisión que tuvimos hace un par de semanas. Reino Unido, ¿qué sucedió? Tuvimos decisión de tasa de interés, se mantuvo en el 5.25 tal como se esperaba, pero estamos viendo que la relación de votos fue de 7-2. También vemos con proyecciones de inflación en descenso a largo plazo, sí, fue un dato positivo debido a que esperan que caiga la inflación y también esperan que para el segundo trimestre de 2026 sea del 1.9%, alcanzando su objetivo. El PIB trimestral para el primer trimestre de 2024 se prevé en el 0.4% y en el 0.2%. Y acá el dato más positivo. El gobernador Bailey destacó que la política monetaria seguirá siendo restrictiva por un tiempo prolongado y anticipó posible recorte de tasas en los próximos trimestres. Es decir, Reino Unido, Europa en general, está optando por flexibilizar la política monetaria antes que la Reserva Federal, lo que está generando mayor entrada de liquidez a los mercados europeos. Cuando vemos el Producto Interno, el Producto Interno Bruto, vemos un aumento del Producto Interno Bruto, que fue el que se publicó hoy. Vemos mejores optimismo en los indicadores económicos y también en las perspectivas de política monetaria. Estamos viendo cómo la dinámica estaba cambiando. A comienzo de año veíamos que se planteaba un escenario de esta inflación en la zona euro y ahora están mejorando las perspectivas. Por eso, mantengámonos siempre neutral. Gas natural, que me preguntaban, ¿qué es lo que estamos viendo en el mercado del gas natural? Bueno, justamente si ustedes están consultando por el gas natural, están preguntando por este incremento que presentó la materia prima. Vemos que rompieron su racha de pérdidas mensuales más larga de 2020. Vemos la superación y buscando superar los 2.321 tras un invierno suave debido al efecto del niño. Es decir, nosotros indicamos la perspectiva de invierno más cálido está lastrando el precio del gas natural, pero ahí podría comenzar a aumentar la demanda para reponer la reserva. ¿Qué es lo que trajo este efecto del niño? Bueno, redujo la demanda y elevó los niveles de almacenamiento, es decir, un escenario en que no se estaba demandando la materia prima, por lo que el escenario más probable es que continuara a la baja. Empezamos a ver una estructura de suelo, se recuerdan que nosotros marcamos un posible suelo. Bueno, vemos que los precios cayeron significativamente en los últimos meses. No obstante, en abril se registró la primera ganancia mensual desde octubre, con un aumento casi del 13%, marcando un posible cambio en la tendencia de los mercados de gas natural. Y es acá donde nosotros vamos a cuestionarnos si efectivamente esto que nosotros teníamos dudas. Acá tengo que ser honesto con ustedes. Nosotros marcábamos dudas y veíamos la probabilidad de ver un nuevo mínimo. Bueno, parece que el primer suelo que nosotros marcamos, y van a ver el gráfico, efectivamente podría ser ese primer suelo. Por lo que vamos a remitirnos al análisis técnico. Continuemos. ¿Qué sucedió la semana y qué datos relevantes le proporcionamos? Bueno, entre mediados de febrero y finales de abril, los precios tocaron fondo alrededor de los 1.50, con una resistencia en torno a los $2. La semana pasada han superado los $2. Y ese es el factor que está llevando este optimismo y el análisis de posibles suelo en el mercado del gas natural. ¿Cuáles fueron las razones de este repunte? La expectativa de un clima más cálido en los 48 estados contiguos, lo que incrementaría la demanda de electricidad para el aire acondicionado. Ya estamos entrando al verano. Gas Natural también se ocupa para estos efectos, principalmente en julio, cuando el verano alcanza su máximo. Además, un aumento de la prima de riesgo debido a las tensiones geopolíticas relacionadas con la ofensiva de Israel en Rafah. Eso es lo que está impulsando. Sí, tranquilo, Laura. No sé, ahí tengo conflicto con ustedes. Algunos dicen que en negro no se ve, otros que en blanco no se ve. Así que lo que ustedes digan, lo que diga la mayoría, es lo que voy a hacer caso. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos que nos está mostrando el gas natural? Bueno, el fin de la temporada de retirada de gas natural ha dejado un almacenamiento récord de 2.259 billones de pies cúbicos y el nivel más alto en años, impulsado por el clima invernal inusualmente más suave. Pero recordar, si ahora empezamos a ver un verano mucho más caluroso, lo que podría traer demanda de aire acondicionado.
Aunque el almacenamiento sigue elevado, la producción está disminuyendo debido a los mantenimientos en curso, mientras que la demanda energética del gas natural permanece elevada. Y también la creciente demanda de energía para centros de datos podría no impactar significativamente los precios del gas en Estados Unidos. Sin embargo, el aumento previsto en la capacidad de exportación de gas natural el próximo año ofrece una perspectiva positiva para los precios. Estamos viendo cómo se están alineando el técnico y el fundamental en estas perspectivas para el gas natural. ¿Qué sucede en Japón? Hemos visto gran volatilidad en su moneda. Bueno, estamos viendo que se ha visto presionado por el tipo de cambio y la reciente debilidad del yen está planteando consultas o interrogantes de si podría impulsar la inflación en Japón. De hecho, Ueda del Banco Central de Japón ha destacado eso. Durante años el país buscó una inflación sostenible del 2%, lo está alcanzando, pero el alza de los precios de energía y una política monetaria laxa han elevado estos precios. Lograron ese objetivo. Aunque la inflación general ha disminuido gracias a la moderación de los precios del petróleo, el IPC básico, que excluye los alimentos y frescos y energía, se mantiene cerca de sus máximos históricos. Entonces, vemos cómo el gobernador del Banco de Japón, Ueda, destacó que el tipo de cambio es un factor crucial para afectar la inflación. Es decir, acá, la depreciación de su moneda es un factor muy relevante que podría afectar a sus perspectivas de inflación. La depreciación reciente del yen ejerce una presión adicional sobre los datos de inflación, que es el principal enfoque que tiene Japón. En un momento en que las expectativas inflacionarias a largo plazo están aumentando tanto para empresas como para hogares, es el punto, el enfoque que tiene el Banco Central en torno al tipo de cambio. ¿Y por qué pongo esto? Porque puede traer una perspectiva de que intervengan la política monetaria para apreciar el tipo de cambio o veamos mayores intervenciones en el tipo de cambio. Recordar, Japón no tiende a avisar las intervenciones, por lo que es muy crítico ir viendo estos niveles claves en análisis técnico. Y es esto justamente lo que estamos viendo. Este máximo desde 1992 lo que está presionando a Japón. Japón no ha enfrentado expectativas de inflación persistente altas en años. Es por eso este gran rango lateral que tenía Japón. Ueda también subrayó los efectos negativos de esta depreciación del yen en la economía y un mayor aumento de la inflación podría complicar la situación para el Banco de Japón. Entonces, lo que podría enfrentarse a crecimiento inflacionario más allá de lo deseado. Y es por eso que podríamos ver que estamos en esos niveles críticos que podrían llegar las intervenciones. También, a pesar de que el Banco de Japón anunciaba que suspendía las compras de ETF, estamos viendo cómo el Nikkei se mantiene firme en este gráfico de Crédit Agricole, en donde vemos cómo continúa el alza, lo que subyace que puede ser factores macroeconómicos y de los beneficios empresariales de la compañía. ¿Qué es lo que estamos viendo en materias primas? Bueno, vemos cómo la OPEP no anunciará una renovación de los recortes voluntarios de producción en junio. Se espera que se mantengan estos recortes. Aunque no se ha tomado una decisión final, se espera un suministro de crudo saudí se mantenga estable los 9 millones de barril por julio. Cuando miramos el oro, vemos que desde diciembre de 2023 el oro ha mostrado más volatilidad que las acciones. Los bancos centrales extranjeros se han convertido en grandes compradores de este metal precioso, lo que probablemente aumentará la volatilidad del oro. A pesar de este riesgo, seguimos confiando en el oro. Seguimos viendo esas perspectivas favorables para el oro. Y acá tenemos un resumen de la semana para el oro, en donde vemos que la especulación de un recorte de tasa por parte de la Reserva Federal impulsó el precio del oro y los operadores descuentan una probabilidad del 67% de un recorte de las tasas en septiembre. Eso es lo que está impulsando al oro. Gas natural, vemos que los futuros del gas natural superaron los $10.3, su nivel más alto en casi 4 meses. Vemos una inyección de almacenamiento de 79 mil millones, que fue menor que el promedio de 5 años. Esto sugiere un ajuste entre el equilibrio entre la oferta y demanda. El cobre, vemos que los futuros del cobre subieron en medio de la expectativa de un déficit de oferta creciente y también ANZ Research señaló que el déficit podría empeorar si los precios no incentivan nuevas minas. En Latinoamérica, que es lo que estamos viendo centralmente en México, vemos cómo Panchico mantuvo la tasa de interés en un 11%, lo que llevó también a elevar su previsión de inflación. Vemos un fortalecimiento en la política monetaria
de México. En Brasil también vemos decisión de tasa de interés, en este caso la reducción de 25 puntos básicos y vemos un aumento en la inflación. Disculpen, vemos una caída en la inflación, lo que va en línea a esta política monetaria. También vemos que en Chile se reportó un superávit comercial y destacaron los datos de inflación, en el cual subió a un 4% en abril. Y también vemos que el dato general aumentó un 0,5%, mayores presiones inflacionarias en Chile, lo que ha moderado las perspectivas de la política monetaria. Y la inflación en Colombia vemos que cayó al 7,16%, una disminución de 0,20 puntos básicos. Que ese es el resumen macroeconómico.